Muy bien, pues buenas tardes a los que ya habéis entrado a la sala. Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar, esta presentación del nuevo portal API Market. ¿De acuerdo? Este webinar tendréis a Marco Antonio Sanz, que es el presidente de la Fundación API Addict y API Evangelist, y estará hablando sobre el nuevo portal API Market, ¿vale? Un lugar donde los desarrolladores pueden encontrar todo lo necesario para lo que es la creación y la gestión de las APIs. Este portal se trata de una de las herramientas más potentes y recomendables, ya que en ella se domina todo el proceso de desarrollo de estas interfaces. En este sentido, API Addict, lo que es la fundación, ha seguido apostando por la API Market y haciéndola más potente que nunca para sacar a relucir todo el potencial de las API Devs, ¿vale? Antes de nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Rubén Aguilera y soy parte del equipo de la Fundación API Addict, ¿vale? Muchos nos conocéis ya, pero para quien no, pues voy a dar una pequeña presentación y que nos conozcáis, ¿vale? ¿Quién es la Fundación API Addict? Bueno, pues nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y no mentimos si decimos que somos la fundación más importante sobre APIs en el mundo. ¿De acuerdo? Nuestra misión es evangelizar en las APIs, llevándolo a todos los sectores que puedan aprovechar su potencial, tecnología, innovación, industria, y lo hacemos a través de eventos como este, webinars y nuestros cursos, entre otras cosillas, ¿vale? Bueno, como os decía, bueno, pues, el objetivo de la fundación es dar a conocer lo que es la metodología API 360, es decir, que todo gire en torno a la API, desde su diseño hasta su implementación final, lo cual es muy importante y nosotros seguimos trabajando para ello, ¿vale? Ya somos más de 6.000 API adictos por el mundo, con comunidades en España, como Madrid, Barcelona, y también en América Latina, Perú, Colombia, Argentina, Chile, y somos la mayor comunidad de APIs e inteligencia artificial de habla hispana. ¿De acuerdo? Como os decía, pues nuestra misión es promover el uso de la tecnología API a través de todos los actos que llevamos a cabo, como los cursos, nuestro curso de API Owner, curso de API Design, API Security, también como en los webinars que vamos haciendo, pues, por ejemplo, de nuestras herramientas de desarrollo open source y los eventos, ¿vale? Donde los más importantes son nuestros eventos insignia, que son los API Addicts Days. Aquí en España lo celebramos en octubre y la gente de Latinoamérica sabe que allí lo celebramos en el mes de mayo, ¿vale? En Colombia. Son eventos que no os podéis perder, ¿de acuerdo? Eh, Sin más, bueno, pues como os decía, nosotros hacemos todo esto a través de los webinars, de los cursos. Tenemos cursos in-house destinados a las empresas, personalizados para la tecnología de cada empresa y nuestras herramientas de desarrollo open source, ¿vale? Bueno, quería presentaros también, ya que está cercana la fecha, por la semana que viene, del día 23 al día 27, tendremos nuestro curso API Owner, ¿vale? Para todo aquel que no se haya apuntado todavía, que sepáis que tenéis todavía la oportunidad. Es una nueva edición del curso estrella de la Fundación API Edits, es el curso API Owner, donde podréis, digamos, aprender de manera más generalizada, sobre todos los pasos de la formación de una API, desde su desarrollo hasta su implementación, y tocaréis todos los temas de diseño, testeo, arquitectura, ¿vale? Aquí en pantalla tenéis el código QR por si queréis escanearlo y poder entrar directamente a la reserva de la plaza del curso. Y muy importante, os damos un descuento del 10% si os registráis ahora, ¿vale? Tenéis aquí abajo el código de descuento, APIOwner10 en mayúsculas. Esto lo introducís en la sección carrito cuando vayáis a hacer la reserva de la plaza del curso y disfrutaréis de ese 10% de descuento, ¿vale? Muy importante para esta semana que viene, 23 al 27 de febrero, en horario de tarde de 4 a 7, aquí en España, ¿vale? Sin más, no me quiero alargar mucho más, voy a daros paso a Marco. Quería recordaros que por favor tengáis los micrófonos silenciados durante la sesión, ¿vale? Y recordaros que esta sesión se graba y lo subiremos a nuestro canal de YouTube posteriormente. Así que no os preocupéis si os habéis perdido algo, que podréis revisarlo luego en YouTube, ¿de acuerdo? Sin más, os doy paso a Marco. Marco, te voy a dar permisitos y ya puedes tomar el mando cuando quieras, Marco. Un placer estar contigo hoy aquí. Pues nada, aquí estamos otra vez, ¿no? De nuevo, cuánto tiempo sin veros. Hoy, bueno, como ya sabéis, la Fundación Apiadits es una fundación que apuesta, ¿vale? En un momento complicado, diríamos, de que el open source pues, posiblemente no esté en su mejor momento,
seguimos apostando, ¿vale? Por la parte open source, ¿vale? Y en ese sentido sacamos un nuevo producto al mercado, ¿vale? Que es el Deportal, el API. De hecho, es el API Market más que un Deportal. Eso es un poco lo que iremos visualizando durante la sesión, ¿vale? Simplemente ya nos conocéis, es decir, lo bueno de tener la fundación es que todos los productos suelen tener las buenas prácticas, recomendaciones de la fundación, ¿vale? Que en ese aspecto siempre va, ¿no?, impregnado de esa, ¿no?, de buenas prácticas de eso. Y la otra parte de que, bueno, pues al final la propia fundación tiene equipo de soporte y lo cual, pues no es un open source que lo dejamos ahí abandonado, sino que todos nuestros productos tienen evolución, tienen un roadmap y tienen un soporte propio de la fundación, ¿vale? Lo cual hace que sean bastante potentes y a su vez bastante aceptados dentro de pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendedores, etcétera. ¿Vale? Un poco para que vayamos entendiendo, ¿vale? Eh, Dentro de todos nuestros productos, hoy vamos a hablar del Dev Portal. El Dev Portal lo iremos viendo, ¿vale? Es una tecnología que está hecha en React, ¿vale? Y está hecho una tecnología cuyo backend, ¿vale? Está hecho en Strapi, ¿vale? Para lo que no conozcáis Strapi, Strapi es un CMS, un gel de CMS que te permite de alguna forma obtener o generar APIs en JSON, pero la configuración la puedes hacer visual. Es decir, tiene todo lo bueno, diríamos, de la parte de un WordPress o de un Drupal, pero no genera el propio HTML, que es lo que suelen hacer ellos, sino generan colecciones JSON que pueden ser consumidas por terceros, ¿vale? Estas colecciones, evidentemente, o sea, van a ser usadas por nuestro propio React en ese sentido, ¿vale? Importante las dos partes, son etcétera. ¿Qué soporta? Soporta a OpenAPI 3 y soporta a Sync API, ¿vale? Y pronto, próximamente, también MCPs, ¿vale? Es decir, al final el portal va a soportar tanto OpenAPI, Async API y MCPs. Tiene una parte de billing, es decir, de hecho, ya se está utilizando por alguno de los usuarios de la plataforma para hacer billing con MuleSoft, es decir, como portal de billing en ese sentido. Y luego tiene una área privada, ¿vale? Las áreas privadas tiene dos conectores actualmente que están en beta, que son el de Azure API Manager y también el de MuleSoft, ¿vale? Y están en roadmap para hacerlo en este semestre el conector de AWS y el de Conro. O sea, es decir, que próximamente se van a ir añadiendo nuevos conectores que nos van a permitir hacerlo, ¿vale? Por supuesto, está soportado por la fundación, ¿vale? De hecho, luego lo veremos, pero dentro de nuestro GitHub, pues podéis poner features, podéis poner peticiones, podéis subir vuestros propios incidencia, nuevos conectores, etcétera, ¿vale? Y en ese sentido, en una parte, bueno, evidentemente está totalmente amplificado, es decir, al final, como esto es React y es como Strapi, pues evidentemente todo está amplificado en ese sentido. Y luego tiene conectores, ¿vale? En este sentido, la herramienta Quality somos su developer portal de referencia, ¿vale? Es decir, que puede conectarse, o sea, a cualquier plataforma, ya sea Quality, ya sea cualquier empresa grande que quiera levantarlo, lo puede utilizar y lo podría crear, ¿vale? Y tiene otra parte buena que es precompilable. Al final, como estamos creando React, de este tipo de cosas, tú lo podrías compilar, lo podrías subir a un S3 y lo podrías dejar como código estático, ¿vale? Esas son un poco las características principales del de Portal, ¿vale? Lo que os decía, importante siempre, es decir, al final bueno, pues nosotros somos vosotros, que se dice, somos la comunidad y por lo tanto, ¿vale? Tenemos por una parte la parte de GitHub, es decir, que en ese sentido podéis poner features, propuestas, fixes y se irán corrigiendo, es decir, para eso tenemos equipo y por eso estamos haciendo bastante fuerza. Y luego también tenemos, que lo acabamos de abrir, el canal de Discord, ¿vale? Es decir, hemos abierto un Discord para que podáis hablar directamente con el equipo de la fundación y pueda ser mucho más interactivo, pues él puede poner incidencias, tenemos ahí un foro de soporte, publicamos las novedades, ¿vale? Al final, ya sabéis que la fundación tiene tres partes, tiene eventos, tiene la parte de los cursos y tiene la parte también del open source y todo lo que hace siempre es ¿vale? Tener en cuenta que la fundación, su foco principal era la parte de APIs. Ahora estamos entre IA y APIs. Ahora tenemos dos corazoncitos en ese sentido. ¿Vale? Pues me voy a venir aquí. ¿Alguna duda, pregunta por el momento? ¿No?
Venga, pues voy a continuar. Podéis ir, si queréis, ¿vale? En el chat, pues haciendo preguntas. Bueno, lo que vayáis viendo en ese sentido no hay ningún problema, ¿vale? Me voy a venir a GitHub, vale, os decía. Aquí están los dos repos, ¿vale? Como todo proyecto open source, ¿vale? Tenemos uno que sería la parte del frontal y otro que es la parte de CMS, ¿vale? Aquí también está el roadmap que vamos a ir lanzando, ¿vale? Vamos a unificarlo, es decir, que ahora mismo hay un portal de front y un portal de CMS, ¿vale? Posiblemente lo unifiquemos en el futuro y vamos a publicar recientemente uno que es de deployment, es decir, ya lo tenemos hecho, lo tenemos que lanzar la semana que viene, que es el mismo repositorio, ¿vale? Pero es un repositorio que te permite directamente ejecutar con Docker Compose y ejecutar toda la parte frontal, ¿vale? Y la parte del CMS puro y duro, ¿vale? Para que puedas de esa forma lanzarlo más rápidamente y el inicio sea un poquito más rápido, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis el código, hemos subido la última versión hace poquito, vamos, o sea, más o menos hacemos una versión o hacemos mejoras cada mes más o menos, entonces vais a ir viendo que cada mes vamos publicando diferentes, bueno, pues lo que tenemos un roadmap durante todo el año donde vamos a ir añadiendo nuevos conectores y todo este tipo de cosas, ¿vale? Si queréis podéis probarlo con esto y con vuestro Docker Compose podríamos descargarlo y probarlo en ese sentido directamente, ¿vale? El código, por supuesto, open source, ¿vale? Se puede reutilizar, ¿vale? Y nada, cualquier cosa que necesitéis cuando descarguéis el código, pues me lo decís. Es tan fácil como utilizar Docker Compose o desplegar por separado un Strapi y un frontal, ¿vale? Por el momento continúo en ese sentido, ¿vale? Voy a enseñaros un ejemplo, ¿vale? Que es el nuevo portal que está haciendo App Equality, pero vamos, es lo mismo que os podría quedar a vosotros en ese sentido, ¿vale? Siempre suele tener como tres patas, ¿vale? Tiene la parte de APIs, la parte de blog y la parte de fax, ¿vale? Hay una cosa que os tengo que contar en ese sentido, es que además soporta lo que se llama el catálogo de APIs que se llaman Service Offering de Gaia X. No sé si alguno conoceréis esa parte, pero es capaz de soportar no solamente la parte de APIs puras y duras, que sería APIs y MCPs, que es lo siguiente que va a venir, sino que a su vez también, si alguno estáis por la parte de Gaia X, espacio de datos, también es capaz de soportar catálogos de datos, luego lo veremos, ¿vale? Al final, bueno, creo que un poco los que no conozcáis los API Market, ¿vale? No intenta sustituir el catálogo del propio API Manager, o sea, al final cada uno tiene su propio catálogo, sino que viene a complementar, ¿vale? Una vista desde fuera de vuestro propio API Manager que sea fresca, que sea de alguna forma un poquito más interactiva, ¿vale? Y sobre todo que puedan explorarlo en ese sentido, ¿vale? Como todo esto siempre tiene un fold inicial, ahí veremos la parte de ver APIs, donde de alguna forma comentamos qué APIs o qué tipo de APIs vamos a tener, los beneficios de utilizar las APIs, en este caso de la organización, cómo funciona, ¿vale? Al final digo, tiene un registro para aquellos que queráis o que generemos un conector y podamos hacer login, ¿vale? Y podemos descubrir, ¿vale? Bueno, estas son las tip APIs. Evidentemente la API no te la pone, sino te la enriquece, que es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y bueno, en este caso, como es de API Quality, pues lo venden. Eso ya cada uno tiene en fold, que sería como comerciales o de venta en ese sentido. Y viene reforzado, ¿vale? Para aquellas que quieran, aparte de tener el API Market, reforzarlo con un blog y unas facts de cómo funciona y todo este tipo de cosas, que a la IA también le viene muy bien para ir analizándolo, ¿vale? Eso sería el fold inicial, ¿vale? Si nos vamos a la parte, bueno, evidentemente multidioma, que es importante en ese sentido, este sería el catálogo en este caso, APIs, ¿vale? Y pronto MCPs y APIs. Bueno, como veis, es bastante interactivo. A la izquierda tienes toda la parte de filtrados que lo puedes utilizar, toda la parte de tags, importante si queréis ir tagando vuestras APIs. Y aquí, pues, cualquier capacidad de búsqueda para poder encontrar la API que hayáis subido, ¿vale? Por supuesto, podéis subir todas las que necesitéis, ¿vale? Si pulsamos sobre una de ellas, ¿vale? Veremos que nos da cierta información de la propia API, algún ejemplillo que podamos tener y bueno, y alguna información que podemos añadir que sería un poquito. Y si quisiéramos también, pues te viene con su usuario para poder hacer las pruebas directamente en el propio portal o ver la documentación si fuera en ese sentido necesario.
¿vale? Vamos a ir ahora a la parte del CMS, ¿vale? Es muy sencillo, como he visto, muy fresco, bastante rápido. Ahora vamos a ir un momentito, dame unos segundillos que me voy a conectar a la parte de CMS para que podamos en ese sentido ver cómo sería o cómo funciona el CMS de Strapi, ¿vale? Al final, lo que se ha hecho en ese sentido, evidentemente, ha sido conectar el propio CMS. Voy a poner por aquí. No tiene misterio, este es un Strapi. A ver si me lo busca. Uy, un segundito. Que acabo de perder. ¿Dónde está? Vale. A ver si puedo acceder. Vale. Vale. Mm, No sé hasta qué punto conocéis el Strapi. Vamos, no tiene mucha misterio, pues como cualquier otro CMS, ¿vale? En ese sentido, lo que cambia es lo que genera, ¿vale? Entonces tiene una parte del Content Manager. De hecho, se puede instalar los plugins propios de, de, de él. O sea, no habría ningún problema, ¿vale? Y entonces aquí se han creado una serie se llama de contenidos, ¿vale? En este caso, el appin config, el blog item, que es la parte de blogs, la parte de code samples, ejemplos de código, idp-config, ¿vale? Por si queremos conectarnos con un IDP, es decir, este lo podéis conectar con vuestros usuarios, etcétera. La librería de APIs, que es lo principal, es donde más se está cargando la información, y algunas páginas que son un poco de complemento, pues, evidentemente para indicar que dónde se va a poner, etcétera, ¿vale? Y también tiene la parte de generación de productos, que sería el producto API en ese sentido. Como todo esto, pues también tiene una de settings, ¿vale? Porque al final es multidioma y todo, y puedes seleccionar qué idioma quieres o qué, bueno, pues qué color principal quieres, qué color secundario quieres. Y luego también una parte de usuarios, ¿vale? Que puedes ir incorporando y que van a tener relación con los usuarios que pueden acceder en el propio portal, ¿vale? Si nos vamos a la personalización, ¿vale? Podemos personalizar el color principal, el color secundario, la tipografía, el logo y ver alguna información como si puede hacer login o no, ¿vale? No todos los usuarios, de hecho, no todas las personas tienen que por qué utilizar la zona de área privada, o a lo mejor simplemente quieres hacer un portal en el cual no haga login, o quieres hacer login, pero te lo quieres llevar pues, a un catálogo privado que tengas, ya sea hecha con una tecnología o con otra, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es la parte de configuraciones, la parte de APIM, ¿vale? Estos son lo que se llaman los conectores, ¿vale? Estos conectores son los que nos permiten generar un área privada y poder ya no solamente visualizar un área privada, sino conectar con una primaria en concreto y poder obtener información del propio primaria, ya sea un core, ya sea... Vale, la fundación ha desarrollado dos, lo que pasa es que están en beta y todavía no han sido publicados. Uno que es el de MuleSoft y otro que es el de Azure API Manager, pero bueno, iremos publicando, iremos incorporando nuevos conectores en ese sentido, ¿vale? Los conectores están hechos en Apache Camel, por si alguno lo quiere conocer, y se utiliza, o sea, no está integrado con Strapi, sino realmente hay una interfaz de fachada donde te conectas con Apache Camel y Apache Camel es el que se conecta con el API Manager final, precisamente para poder hacer esa interconexión con diferentes API Managers. Luego tenemos la parte de blogs, esto no tiene mucho, no tiene, vamos, es el típico blog que tienes, en el cual pues, puedes coger el título, el slash, evidentemente, esto es lo típico de leer los 5 minutos, imágenes de inicio, y luego también puedes taguear como toda la parte de logs, ¿vale? Companies y desarrolladores, ¿vale? Para que lo podáis, puedes generar alguna cuestión, alguna preguntilla, y evidentemente quién es el que lo ha creado en ese sentido, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, como otro CMS más, puedes ir viendo cada uno de los ítems que se van comentando. Esto sería la parte de blog que veis aquí. Pues esto se carga desde esta pantalla. Y aquí tenemos una parte que es mírame todas las noticias de blog. Tenemos todas las noticias news, toda la parte de información para developers e información propia de la API, ¿vale? Y aquí son los últimos.
posts que se hubieran visto. ¿Vale? Al final, como os decía, no deja de ser pues eso, un blog adicional, ni más ni menos. ¿Vale? Y todo eso se carga con la filosofía de Strapi. Ya sabéis que esto es React. Y esto lo que hace es cargar lo que hayamos compartido. Estas son las tres secciones que habéis visto, APIs, Companies y Developers, y desde aquí se podía obtener, ¿vale? Y esto es el resto de contenidos que se puede ir cargando, ¿vale? En el resto de la sección, ¿vale? Que son qué información queremos ver. Y aquí siempre se muestran los más recientes y aquí se muestran, ¿vale? Lo que tienen que ver con cada una de las secciones, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar en ese sentido. Code pues nada, esto simplemente es que podemos mostrar pruebas de ejemplo de código y entonces se podría cargar, ¿vale? Esto lo interesante es luego hacer un clic que cargue estos ejemplillos y a partir de ese clic te pueda generar los code samples de información que nosotros queramos, ¿vale? ¿Por qué no lo hemos ligado con el OpenAPI y lo hemos generado automáticamente? Porque muchas veces ese código sample no son suficientemente potentes y preferimos que sea el que genere el API el que pueda generar, ¿vale? Con tecnología open source este tipo de código de ejemplo. Continuamos. Bueno, aquí depende de esto lo que os decía, podéis conectar con vuestro Keycloak o con quien queráis y va a ser relativamente fácil el poder hacerlo con SAML o con otro tipo de herramientas, ¿vale? Y ahora vamos a la que más chicha tiene, que es la librería de APIs, ¿vale? En ese sentido, al final, ¿vale? Podemos subir lo que os decía, cada una de las APIs, su título, su slide, su description, ¿vale? Evidentemente hay que enriquecer, ¿vale? Los API Market en general es importante enriquecer pues toda la información de la propia API, ¿vale? Bueno, con status, footer de test, la imagen, la visión de la API, podemos añadir algunos botones, ¿vale? Para de interacción, podemos taguearlas, ¿vale? El API se crea en un OpenDoc que se llama, que se puede cargar, digo, tanto así API como OpenAPI, ¿vale? Lo bueno de que tiene esto es que tú con un CLI puedes subir la API, ¿vale? Y hacer como si fuéramos un frozen de tu spec. Y no tienes que estar tirando directamente hasta que no esté validada, ¿vale? Tienes evidentemente Markdown para poder complementar parte de la propia visualización de la propia API, ¿vale? Es decir, que puedes enriquecer esa parte para dar más información y para poder obtener. Y luego podrías relacionarlo con otros productos, ¿vale? Si tuviéramos un producto creado. Los productos en general dentro de los API Market son, a ver, igual que las APIs normalmente están más pegadas al negocio, los productos normalmente se trabajan para que sean un poco más pegados a lo que se llaman los consumidores. Por lo tanto, si generáis un producto, imagínate que son APIs de pagos, si generáis un producto para aseguradoras, lo suyo es que tuvierais una serie de productos aseguradoras y esta API enlazaseis con esos productos para que se pudiese ver, ¿vale? Evidentemente todo, como todo mercado, y con eso lo podríais tener, ¿vale? Nada, podéis generar tipo de documento, lo que decía, tanto APIs como Sync API, y pronto pues tendréis también la opción de seleccionar la parte de MCPs, ¿vale? Y nada, y esto es una de las cosas nuevas que hemos metido, que son los nuevos ratings, ¿vale? Tú puedes definir, ¿vale? Diferentes ratings para la API y eso se visualizaría, ¿vale? En el formato global, ¿vale? De hecho, le puedes indicar que esta API, ¿vale? Puede ser consumida por la IA y puedes definir los tres tipos de rating que se suele trabajar en la parte de APIs, que es el rating de definición, el rating de seguridad y el rating de calidad. Es decir, si está bien definida, el OpenAPI está bien, tiene buenas prácticas, etcétera, etcétera. Si es segura, la segura y normalmente interviene dos o tres aspectos, ¿no? O bien que has hecho un pentesting, o bien tienes un autotesting, lo que sea, y la parte de seguridad y definición y la parte de calidad propia del API, que normalmente puedes sumar la parte de pruebas de rendimiento, puedes sumar la calidad que tengas en ejemplos y puedes sumar las pruebas funcionales que se subdividen, ¿vale? Tengo la verdad es que un post en este tipo se subdivide normalmente en dos, que es la calidad propia de intensidad de pruebas, es decir, si yo tengo 100 endpoints, pues primero que tenga aprobados todos los endpoints que tengo que probar, ¿vale? Y luego, evidentemente, las pruebas funcionales, que son los success rate, es decir,
que si han ido bien o han ido mal. Es una parte del rating, pero también el grado de cobertura de esas pruebas es otra, ¿vale? Esos tres ya están incorporados dentro del propio API Market y se pueden visualizar en ese sentido como una parte más, ¿vale? Vamos a poner aquí. A ver, voy a poner aquí eso. Y publicar algo es tan fácil como darle a Save y publicar, ¿vale? Y ya hubiéramos publicado dentro del propio API Market, ¿vale? Evidentemente, esto está hecho para que desde un sistema, pues eso, desde un CICD, etcétera, también se pueda subir. Es decir, que bien o marketing puede enriquecerlo, ¿vale? Porque muchas veces en los CICDs pues no tienes una fotito, no tienes tal. Entonces, lo más habitual para que tengas en cuenta es que lo programáis desde vuestro ciclo de API Ops, que se suba, se manda una notificación al equipo de Red y de Red llega aquí y complementa un poco pues con tags un poquito bonito, o sea, le da ese toquecito que le suele dar equipos que normalmente son de marketing o están entre marketing y desarrolladores, ¿vale? Evidentemente, la idea de estas catálogos es que la API se vea lo más enriquecida posible, ¿vale? No sea un catálogo, pues eso, más tradicional, en los cuales, pues bueno, evidentemente, un API Market normalmente tiene una parte de importancia en ese sentido, ¿vale? Y según fuera, sí es sencilla las APIs, ¿eh? No, no creéis que es más complejo, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí se definen las páginas que tenemos dentro de, ¿vale? Pues aquí hemos definido APIs, blog, FAQ, ¿vale? Esto es la página de inicio del home, ¿vale? Y las políticas de privacidad y términos. Evidentemente, hacer un API Market y exponer, pues bueno, también es importante siempre por políticas de privacidad, siempre políticas y términos y condiciones de uso del propio API Market no de las propias APIs, que las propias APIs pueden tener sus propios términos y condiciones, ¿vale? Y luego tendríamos también la parte de productos que podríamos generar, lo que os decía, los productos, e incluso podrías marcarle precio, es decir, puede llegar a tener precio, depende de si tenemos binning o no tenemos binning, un título de producto, en qué Slack va a estar, bueno, pues el label y los principales beneficios de ese producto y podéis adicionar siempre en Markdown algo más de información si ese producto requiere suscripción o no, si quiere aprobación o no, y cuál sería la límite si tiene de suscripción, o términos y condiciones del propio producto y a qué librería de APIs, ¿vale? O a qué APIs estaría conectado, para que veáis un poco que tenemos lo que os decía, una parte que es la propia API y una parte del propio producto o consumidor de la misma. Continúo y luego tendría... eh, no, estáis subiendo, Sebas, estáis subiendo algo, ¿verdad? A ver. Sí, Sí, ya nada más están probando. sí, pero no es buen momento de subir ahora, ¿te parece? Sí, correcto. Vale, no pasa nada. De todas formas, eh, creo que se ha visto bastante bien, ¿vale? Entonces, en esa parte, como veis, ¿vale? O sea, tenemos la parte de APIs, tenemos la parte de blog, tenemos la parte de fax, tenemos la parte de información que se ve y tenemos, ¿vale? Y además es todo open source, se puede hacer y modificar lo que vosotros queráis, ¿vale? Y todo esto con soporte de la propia fundación, ¿vale? Para que lo tengamos un poco en cuenta, ¿vale? Igual que os decía que teníamos soporte, ¿vale? Que es una de las cosas que hemos metido hace recientemente, estamos dándole soporte también a lo que son los espacios de datos, es decir, a esas APIs que se exponen y se preparan en este tipo de espacio de datos, ¿vale? Este espacio de datos que lo publicaremos en breve, ¿vale? Nosotros lo hemos llamado Open Data Express. El mismo portal que habéis visto es el que va a dar cobertura a ambas, ¿vale? Me voy a venir aquí. Y va a ser de este estilo, ¿vale? Al final, si veis, es muy parecido, ¿vale? Pero no se muestra solamente espacio de datos, sino se muestra lo que se llama data space. Los data spaces, para lo que no conozcáis un poco, pues bueno, tienen algunas condiciones diferentes, ¿vale? Al final, eso es un servicio nuevamente de API, pero que tiene condiciones adicionales en ese sentido, ¿vale? Estos serían lo que se llamamos catálogos de espacio de datos y qué son las cosas diferentes que normalmente tiene un espacio de datos, unas APIs de espacio de datos.
pues que tienen dataset, es decir, que puedes saber los datos y los datos se dividen por otro lado, que tienen policies, es decir, políticas donde tú puedes permitir, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que estamos trabajando ahora, que son contratos, es decir, que tú ya no solamente puedes usar una API, sino que los espacios de datos, la diferencia es que tú tienes un conjunto de datos, los datos se están tipizando a partir de una API, pero tú lo que te estás suscribiendo es a unos datos y esos datos pueden tener políticas y restricciones y también pueden tener precio, ¿vale? Por lo tanto, todo ese tipo de cosas son importantes a la hora, ¿vale? Soporta Gaia X, que es una de las cosas más chulas en ese sentido, y pueden ver, pues bueno, toda la parte de data resource de Gaia X, podéis ver toda la parte participante de Gaia X, el nivel, ¿vale? Estos son quien está poniendo los datos puede tener una certificación como buen vendedor para que sepamos que el que compra y el que vende el dato son pues empresas que tienen una cierta control, ¿vale? En este caso sería un cierto control de la Unión Europea, ¿vale? Pero bueno, al final esto es open source, es decir, que si vosotros tenéis una base de datos, pero no queréis Gaia X, pero queréis un concepto parecido, al final es open source, lo podéis modificar lo que queráis, pero por lo menos tenéis lo que son los conceptos ya predesarrollados, que son la parte de policies, la parte de accesos, quién puede acceder a los datos, no, la información, ¿vale? Y los contratos de uso de este tipo de espacio de datos, ¿vale? Está bastante chulo porque, y en este espacio de datos, pues igual, como es de la fundación, pues ya sabéis que tenemos la parte de espacio de datos y podemos ver el catálogo de APIs, que era lo mismo que estábamos viendo antes. Lo que pasa es que a veces en los espacios de datos puedes verlo en modo espacio o lo puedes ver en modo API en ese sentido. Son las dos opciones que tendría el propio portal, ¿vale? Que es una de las cosas o novedades. Por lo tanto, no solamente soporta APIs, ¿vale? Y en breve MCPs, ¿vale? Que eso lo sacaremos perdón, el mes que viene, sino que soporta APIs sin KPI y también la parte de si queréis APIs de espacio de datos, ¿vale? Pues también lo soporta. Y si además sois o estáis dentro de la parte de Gaia y Compliance, también lo estaríamos soportando, ¿vale? Y yo creo que más o menos sería. ¿Vale? Un poco el resumen de todo esto, o sea, decir, ya sabéis que tenemos nuestros, o sea, podéis escribirnos por GitHub, podéis escribirnos por Discord, etcétera, y si alguno quiere probarlo o incorporarlo dentro de su fundación, pues bienvenida sea, porque creo que os va a aportar una nueva política, lo digo, de tener un API Market bonito, o sea, un API Market atractivo, ¿vale? Con los diferentes tipos de APIs y además, en ese sentido, con diferentes tecnologías, ¿vale? Pues no sé si tenéis alguna duda o pregunta sobre el API Market. Si es que lo Pues explicas de fábula, Marco. hablo mucho ya, todo el mundo yo creo que me va conociendo. Pues lo que decía mi compañero Rubén, ¿vale? Es decir, bueno, ya está en live, es decir, que ya lo podéis empezar a utilizar. Si tenéis dudas, preguntas, escribirnos, ¿vale? Para eso está el equipo de soporte de la fundación. Y si nada, sabéis que hay conectores, es decir, que aquellos que queráis utilizarlos de una plataforma SaaS podéis preguntarnos si os podemos decir diferentes opciones que tengáis, ¿vale? Y si lo queréis instalar vosotros, pues feel free, solamente es descargarlo, probarlo, hacer Docker Compose y empezar a utilizarlo y desarrollarlo, ¿vale? No lo he dicho, pero evidentemente la API de SAPI se puede añadir una API por encima, es decir, que si queréis protegerla con Kong o con AWS API Gateway, con otro tipo de estos, no hay ningún problema en ese sentido, porque al final lo podéis proteger si queréis no llamar directamente a esta API, aunque esta API tiene también una parte de seguridad. Y luego, lo que os decía, es integrable con cualquier sistema corporativo vía SAML, o sea, decir que estáis también cubiertos en ese sentido, ¿vale? Y por mi parte, yo creo que queda más o menos explicado toda esta parte. Luego iremos haciendo, o sea, decir, sí que vamos a sacar alguna sesión más del portal, pues por ejemplo, para enseñar el bidding o alguna cosilla más de las cosas que vamos a ir, ¿vale? Este año tenemos muchas cosas en beta que vamos a ir liberando durante el año y seguiremos haciendo pequeñas sesiones en ese sentido. Para los que no nos seguís, seguirnos en la fundación, o sea, decir, y luego lo que os decía mi compañero, si además queréis aprender y al final, como veis, todas las buenas prácticas lo estamos añadiendo en todas nuestras herramientas. Por lo tanto, si queréis mejorar y aprender de buenas prácticas, el curso de API Owner
con MCP son de los más potentes, porque uno, te enseña a utilizar las APIs, dos, te enseña cómo hacer y estar preparado para empezar a ser utilizado por la IA y tres, hemos metido una sesión de entender qué es un MCP, que también es importante porque un API owner o un responsable de API hoy en día necesita también tener pequeños conceptos, sobre todo de cómo van a ser consumidos por la IA. Así que os animo a apuntaros al curso de API Owner y, bueno, y al resto de cursos que tenemos programados durante todo el año. Y por mi parte nada más. Si no hay más preguntillas, si queréis, podemos ir dejándolo. Eso es. Muchas gracias, Marco. Como te dice Marco, si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es el momento. Podéis formularla o podéis levantar la mano y os damos paso, como queráis. Mm, En ese sentido, voy a dejaros por aquí otra vez el código QR, por si alguno de vosotros quiere volver a verlo y que podéis acceder al curso API Owner esta semana que viene, ¿de acuerdo? Recordad, muy importante, que tenéis el 10% de descuento con el código API Owner 10. Y sobre todo me gustaría recordaros, bueno, pues, como os ha dicho Marco, que tenemos presencia en las redes, tanto en Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Discord, donde podréis hablar directamente con nosotros, o podéis hacer contacto mediante el correo, contacta@piadix.org, donde mis compañeros o yo intentaremos contestar a todas las dudas que tengáis y sobre todo estaremos en contacto con vosotros formando comunidad, que es para lo que nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Veo que no tenéis preguntas, no me extraña, porque como os digo, Marco lo explica todo de fábula. Así que nada, Marco, muchísimas gracias Ah, por cedernos tu tiempo y explicarnos esto, ¿vale? yo entiendo que las preguntas llegarán cuando empiecen a cacharrear. Esto Sin es lo de problema, siempre. pero Hasta que no trastean, no queda saben muy las dudas. bonito en una demo, pero luego hay que cacharrear y ahí, pues bueno, ya sabéis que cuando os surjan podéis contar con nosotros. Eso es. Os esperamos en el curso y ahí resolveremos todas las dudas que tengáis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os recordamos que esta sesión se ha grabado y lo tendréis disponible en YouTube prontito, ¿vale? Lo dejaremos constancia en nuestras redes sociales para que podáis acceder. Y repito que si alguno quiere contactar con nosotros para formar comunidad o simplemente porque tengáis alguna duda o porque queráis participar con nosotros en algún tipo de evento o lo que sea, sentidos libres, ¿vale? Y recordar para nuestros apiadictos allí en Latinoamérica que ya tenemos abierto lo que son las entradas Early Bird para el Apiadits Days de la TAM, que celebraremos allí en mayo. Y también tenéis el Call for Paper abierto para que podáis dejar vuestras propuestas de charla, ¿de acuerdo? Sin más, yo me despido. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Marco. Gracias a vosotros.